Bien. Vamos a empezar entonces con esto, la posta de la clase anterior, que es ángulos y cosenos directores de un vector. Primero hay una definición, después vamos a ver alguna propiedad que cumplen estos cosenos directores. Fíjense, vamos a pensarlo primero en el plano porque va a ser más fácil de visualizar. Pensemos que tenemos un vector U del cual conocemos sus componentes. ¿Qué quiere decir? Que U1 es su componente en X, U2 es su componente en Y, y cuando yo quiero hacer la gráfica, la representación gráfica del vector, ustedes saben bien que ¿qué es lo que hacemos? Ubicamos el punto de coordenadas justamente U1, U2, y lo que hacemos es trazar el segmento orientado que va desde el origen hacia ese puntito. Eso es el vector U. Bueno, definición. ¿Quién es alfa? Alfa es el ángulo que forma el vector U con lo que sería el versor Y, que es lo que tienen acá. Esto es alfa. ¿A quién se lo llama beta? Beta es el ángulo que forma el mismo vector U, pero ahora con lo que sería el versor J, o sea, esto. Esos ángulos tienen un nombre, se los llama ángulos directores. Y a los cosenos de esos ángulos se los llama cosenos directores. Definición. Ahora, esos cosenos directores cumplen con una propiedad que está muy buena a conocer. Miren, miren el propio dibujo, ¿no? Por ejemplo, tengo el ángulo alfa, este, el que está acá. Este es alfa. Todo esto es alfa, ¿no? En este triangulito, esto, mm, mejor hecho, ¿no? Pero todo esto coincide con esto, o sea, U2. Y esta partecita de acá, sé que es U1. Y de ese triángulo rectángulo, lo que yo puedo ver es que este segmentito de acá puede ser pensado segmento como la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Hipotenusa que mide, porque es un segmento del cual quiero calcularle la longitud, mide exactamente el módulo del vector U. U es un vector, su módulo es un número y ese número representaría en este dibujo la longitud de la hipotenusa. Entonces pensemos un poco en trigonometría. El coseno del ángulo alfa, el coseno del ángulo alfa, sería cateto adyacente sobre hipotenusa. U1 sobre el módulo de U. Pensemos ahora en un dibujo similar para el ángulo beta. Si esto es U1, lo que también es U1 es esto. Y ahora veo un triángulo rectángulo mirando a este ángulo beta, este de acá. El coseno de este ángulo por trigonometría es su cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero en este triángulo de arriba, no en el de abajo, en el de arriba, el coseno de beta entonces va a ser U2 sobre la hipotenusa. Entonces aparece esto. El coseno de beta es U2 sobre el módulo de U. Y digo, a ver, si yo me formara el vector donde la primera componente es 1, es U1 sobre el módulo de U. Y la segunda componente es U2 sobre el módulo de U, lo que me termina quedando es lo que yo ya conocía como versor asociado al vector U, que tiene esta notación. O sea, que estoy diciendo que las componentes del versor asociado al vector U son, en vez de poner U1 sobre el módulo de U, puedo poner coseno de alfa, y en vez de poner U2 sobre el módulo de U, coseno de beta. O sea que estos cosenos directores que fueron definidos muy inocentemente, resulta que tienen un protagonismo importante porque terminan siendo las componentes del versor asociado al vector U. Y si estoy hablando de un versor, ¿qué módulo tiene el versor? Uno. Uno.
O sea que digo, ¿y cómo era que se calculaba el módulo de un vector cuando conozco sus componentes? Lo estuvimos viendo hace un ratito. Sé que este versor, por ser versor, tiene módulo 1. Estamos de acuerdo. Pero por otro lado, el mismo versor, como conozco sus componentes, sé que hay una fórmula que me dice que para calcular el módulo de un vector cualquiera, lo que tengo que hacer es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. O sea que es la suma del cuadrado de sus componentes. Esto es alfa. Así. Cuando uno, estas dos cosas, porque estoy hablando del mismo vector, en definitiva lo que digo es que uno es igual a todo esto. O sea, uno es igual a la raíz cuadrada del coseno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de beta. Y si yo elevo el cuadrado miembro a miembro, el cuadrado se cancela con esta raíz cuadrada y el cuadrado de uno es uno. O sea que en definitiva, la expresión a la que uno llegaría por elevar al cuadrado es esta. Propiedad que cumplen los cosenos directores de un vector. Ojo, hay una fórmula que nosotros conocemos mucho y que la usamos un montón en trigonometría, en análisis 1, que es esta. Coseno al cuadrado de un ángulo más seno al cuadrado del mismo ángulo, eso es 1. Esa es una fórmula trigonométrica clásica que usamos un montón. Acá no estamos usando el mismo ángulo. ¿Se dan cuenta? Ahí dice coseno de alfa al cuadrado y coseno al cuadrado de beta, que no es lo mismo. Y encima es cosenos en los dos casos. O sea que nada, tengan cuidado en qué escriben, en qué contexto. Conclusión, entonces, los cosenos directores no son cosenos así nomás inocentes definidos, sino que cumplen esa condición, que el coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta es igual a 1. La suma de los cuadrados de los cosenos directores da 1. Algo similar podríamos hacer en el espacio, idéntico. En el espacio puede ser que resulte un poquito más difícil la visualización, pero es lo mismo. Primero hay una definición. Si yo ahora tengo un vector en el espacio, puedo definir ahora tres ángulos directores y de cada uno de esos ángulos directores sus correspondientes cosenos, a los que se les da el nombre de cosenos directores. Entonces, ¿quiénes son los ángulos directores? Los ángulos directores son uno alfa, tal cual como se definió antes, el ángulo que forma el vector con el versor i; beta, tal cual como se lo definió antes, el ángulo formado por el vector y el versor j; y ahora aparece otro. Ay, lástima que quedó como en otro renglón. Tendría que haber quedado en el mismo renglón. Que es este gamma, que es el ángulo que ahora forma el mismo vector u, pero ahora con el versor k. En el espacio aparecen tres versores fundamentales. Vuelve a aparecer el i, el j, pero ahora aparece el k. Bueno, ese dibujito es el que intento que se vea en esta representación. Hay un ángulo alfa, hay un ángulo beta, hay un ángulo gamma. Los cosenos de esos ángulos se los llama cosenos directores. Y ahora miren una cosa. Ese vector u, voy a ver si lo hago en este mismo dibujo. Tiene sus componentes, que son las que están escritas acá. Las componentes de ese vector u son u1, u2, u3. En la representación gráfica de este vector u, ¿yo qué haría? Y seguramente acá, no sé, supongo que ahí llego. Acá tengo u1, acá tengo u2, acá trazo este segmentito acá y el mismo lo trazo acá arriba. Este es u3. Ahí encuentro las componentes en cada uno de los ejes coordenados. Bueno, este vector va a formar desde este punto, en la proyección con cada uno de los ejes coordenados, un triángulo rectángulo. Creo que el más fácil de visualizar para mí es el que se forma con el semieje z positivo acá.
Yo lo que puedo ver es en este triángulo, acá, acá y acá, un triángulo rectángulo, o sea, esto es recto, y no me olvido de que acá está visualizado el ángulo que se llama gamma, uno de los ángulos directores. ¿Cómo se calcularía el coseno de gamma? Yo entendí que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Bueno, en ese triángulo amarillo, el cateto adyacente lo estoy viendo acá. ¿Cuál es el valor de ese cateto adyacente? ¿Cuál sería el valor de ese U cateto? tres. Claro, U3 y tengo que dividir por la hipotenusa. La hipotenusa estaría identificada, a ver, lo pongo acá con violetita. La hipotenusa es esto, la longitud de ese segmento. ¿Y cuál es la longitud de ese segmento? U. No es U, es el módulo. U0. No, no, El no, módulo. el módulo de U. Ahí va. La única manera de que salten los errores es que eso, participen y que salten los errores acá, no salten en un parcial, ¿no? Bueno, eso. El coseno de gamma es U3 sobre el módulo de U. Si hacemos lo mismo con cada uno de los ejes coordenados, es decir, ahora tendría que borrar esto que puse en amarillo, ahí. Digo, ¿qué pasa con beta? Supongamos que ahora me meto con beta. No lo voy a hacer con todo porque si no es como muy largo esto. Vengo acá, con beta. ¿Qué hago? Trazo este segmento. Bueno, segmento un poco raro, ¿no? Pero vengo. Bueno, no sé si me quedó muy lindo eso, che. Y acá no tengo para hacer el dibujo de segmentos, una pena. O acá sí. No, no. Bueno, acá en este puntito, yo lo que hago es trazar un segmento perpendicular a lo que sería el eje Y, y justamente lo que va a hacer es pasar por acá, por el U2. Esto es 90 grados, ¿no? Eh, Herramienta de... Parece que yo tenía algo para hacer los cementitos, bueno, no importa. Ahí hay 90 grados. Entonces, en ese triángulo rectángulo, acá tengo a beta, después tengo que de acá a acá esto mide U2 y de acá a acá el módulo de U es la hipotenusa. Entonces digo, bueno, en ese triángulo rectángulo, el coseno de beta, que es este ángulo, es cateto adyacente sobre el valor de la hipotenusa, módulo de U. Y de la misma manera, en este dibujo espantoso que hice, no lo voy a hacer de nuevo porque me quedó horrible, lo que va a pasar es que para el ángulo alfa me voy a dar cuenta que el coseno de alfa es U1 sobre el módulo de U. Y entonces digo, pero si yo me armo este vector, U1 sobre el módulo de U, pongo como segunda componente del vector U2 sobre el módulo de U. Y como tercera componente, U3 sobre el módulo de U3, sería el vector conformado por el coseno de alfa, el coseno de beta, el coseno de gamma. Pero este vector, el que tiene estas componentes, ¿cómo se lo llama? Al que a cada componente se la divide por su módulo. ¿Cómo se lo llama ese vector? ¿O quién es ese vector del vector U? ¿Versor asociado o nada que ver? Sí, señora Gina. El versor asociado al vector U. Lo que pasa es que este vector ahora tiene tres componentes, está en el espacio. Bueno, no importa, es U0. ¿Qué módulo tiene el versor asociado a un vector?
por ser versor de por sí, Uno. 1. Entonces digo, yo sé que 1 tiene que ser el módulo de este versor. Pero cuando yo del vector conozco sus componentes, también sé por otro lado que calcular su módulo es aplicar una fórmula que es la raíz cuadrada de la suma de cada una de sus componentes al cuadrado. Coseno al cuadrado de alfa, coseno al cuadrado de beta, coseno al cuadrado de gamma. Y si yo elevo al cuadrado miembro a miembro, resulta que del lado de la izquierda 1 al cuadrado es 1, del lado de la derecha, cuando haga la raíz, el cuadrado de la raíz se va y lo que me termina quedando es la fórmula que ahora la vamos a ver bien escrita y queda acá abajo. La suma de los cuadrados de los cosenos directores en vectores que están en el espacio también va a dar 1. O sea que la fórmula es casi un copiar y pegar de la anterior que tenemos acá, nada más que ahora con una componente más. ¿Estamos? Esa es la presentación de los cosenos directores. Después veremos cómo lo usamos en los ejercicios. Pero, bueno, los cosenos directores tienen un protagonismo. Terminan siendo las componentes del versor asociado a un vector. ¿Mm? Bueno, nos vamos a transitar básicamente el último gran tema de vectores que está relacionado con producto vectorial. Pero para presentar producto vectorial necesitamos pensar en qué significa esto de la orientación en el espacio. Si yo estaría Profe, Sí, una consulta. El versor asociado era como el producto escalar de una componente. no, 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 no. ¿El versor asociado qué era? Yo cuando tengo un vector, que no sea el vector nulo, ¿no? El versor asociado, que así es como se escribe en la notación, es un vector que tiene la particularidad de ser la misma dirección de U, tiene la misma o el mismo sentido de U, y lo único que tiene de diferente es que el módulo de ese vectorcito es 1. O sea, imagínate, si este vector U tuviese módulo 2, esto mide 1, esto mide 1, o sea, la longitud es 2, su versor asociado, ¿dónde lo dibujo? De acá hasta acá. Pero ponele que vos estás trabajando con un vector U que tiene módulo 1 medio. Su versor asociado es un vector que tiene igual dirección, igual sentido, pero módulo 1. O sea que el versor asociado lo hago ahí. Eso era el versor asociado. Misma dirección que el vector, mismo sentido que el vector, lo único que tiene módulo 1. Ah, ok. ¿Mm? Ok. Bien, bien. Bueno, decía, ahora nos vamos a meter como de lleno en el espacio. eh, y hay algo importante a considerar en el espacio que es la cuestión de la orientación. Yo les decía, si yo estuviese ahora en una clase presencial, seguramente me hubiesen visto llegar con 3 palillos pintados de ese color. No los preparé porque justamente no iba a tener la clase presencial. Siempre lo hago para cada clase porque después terminan destruidos a lo largo del año. De esos 3 colores, en donde yo les voy a montar 2 diseños de esos 3 palillos pegaditos entre sí. Son un tipo palillo de brochet, ¿no? Así los agarro. Y les digo y se los doy, le digo, ¿puedo con estos 2 diseños de ternas de palillos hacer que el palillo verde de un sistema coincide con el palillo verde del otro, el rojo con el rojo y el azul con el azul? Entonces se los voy dando y se encuentran con... No lo haría acá tampoco, ¿saben por qué? Porque en la imagen no se ven los colores. Es una pena, yo lo quise hacer alguna vez y no se ve. Hago el diseño y empiezan a ver si hago coincidir el azul con el azul
hago coincidir el verde con el verde, resulta que en el diseño los dos rojos no coinciden porque apuntan para lados diferentes. Y entonces uno dice, no, 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 a ver, vuelvo a empezar, y digo, a ver, hago coincidir el verde con el verde. Hago coincidir el rojo con el rojo y cuando los miro, los dos azules quedan para el lado opuesto. Y uno dice, bueno, a ver, no, 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 capaz que tenía que coincidir el rojo con el rojo y el azul con el azul. Bueno, el verde va a quedar peinando para lados opuestos. Eso quiere decir que son dos ternas en el espacio que están orientadas de manera diferente. Entonces dice, ¿es posible trasladar la terna IJK, o sea, la terna azul, verde, roja, sin deformarla, para que coincidan en dirección y sentido el I con el A, el J con el B y el K con el C? Y la respuesta acá es no, porque intento hacerlo y me voy a dar cuenta que no puedo. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que existe la necesidad de hablar de orientación. Este dibujito, ahora vamos a tratar de explicarlo como se pueda. En este dibujito se intenta explicar la regla de la mano derecha. Yo voy a leer lo que está ahí y trataré de explicarlo después con algo más de flechita. Para identificar la orientación de las ternas dadas, vamos a introducir la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha. ¿Qué dice la regla de la mano derecha? Vamos a leerlo. Si colocamos la mano derecha extendida con el pulgar separado de los cuatro dedos unidos, coincidiendo con el versor I, de modo que la palma esté dirigida hacia el versor J, resulta que el dedo pulgar indica el sentido de K. Decimos en este caso que el IJK verifica la regla de la mano derecha y constituye una terna orientada en el sentido directo o en el sentido positivo, muchas veces se dice. A ver, voy a ver si se ve. Esperen, a ver si me veo yo. En algún lado me veo. Sí, ahí. Esto es un papel donde están dibujados dos flechas. A ver si se ve, ¿no? Yo lo que voy a hacer es, las dos flechas están planas. En este caso hay dos flechas, dos flechas, la azul y la roja, que están dentro de un mismo plano, y la flecha verde queda por fuera de ese plano. Entonces, ahí se ve mejor, sí. La idea de la regla de la mano derecha es, yo por ejemplo, si quiero ir de rojo a azul, voy a apoyar el canto de la mano derecha, esta es mi mano derecha, sobre el vectorcito rojo, de tal manera que cuando cierre mis dedos me encuentre con el otro vectorcito que es el azul. Hacia donde apunta el dedo gordo es la dirección del tercer vector, que fíjense, el dedo gordo queda por fuera del plano en el que están estos dos vectores iniciales. De nuevo, para que la terna que yo voy a definir con mis dedos gordos esté orientada positivamente, digo, bueno, me paro con la palma de la mano derecha en el primer vector y tiene que pasar que al cerrar mi mano me tengo que encontrar con el segundo vector. Hacia donde apunte el dedo gordo es hacia donde apunta el tercer vector en esa orientación de regla de la mano derecha. O sea que la terna clásica IJK está orientada siguiendo el sentido de la mano derecha. Ahora vamos a tratar de entenderlo a medida que veamos otras cosas. Vamos a definir una nueva operación entre vectores en donde la regla de la mano derecha va a tener un protagonismo importante. ¿Se acuerdan que dijimos al principio cuando estábamos haciendo como ese mini repaso inicial
que nosotros estábamos en el conjunto de los vectores, teníamos el conjunto de los números reales y hemos tenido la situación de tener a veces un número real, acá tener un vector, tener otro vector y decíamos, si yo de esos dos vectores los sumaba, la suma de esos dos vectores quedaba en este mundo, en el mundo de los vectores. Si los restaba, el resultado era un nuevo vector, o sea que quedaba en el mundo de los vectores. Si lo multiplicaba por un escalar, o sea, vinculaba un elemento de este mundo, que era del mundo de los números reales, este, y lo usaba para multiplicar un vector, el resultado de eso me daba un vector, o sea que estaba en el mundo de los vectores. Pero después, la semana pasada aprendí que yo podía tomar dos elementos del mundo de los vectores, hacer el producto escalar entre ellos y que me dé un número. O sea que el producto escalar entre dos vectores me da algo que está en el mundo de los números reales. Y ahora lo que vamos a definir es una nueva operación entre vectores muy particular, que es la de el producto vectorial. Ahora yo voy a tener dos vectores, voy a hacer algo con esos dos vectores y voy a obtener un nuevo vector. La notación del producto vectorial va a ser esta, U crucecita B. Es una cruz. Antes para el producto escalar se usa la notación de puntito, un puntito así medio gordito también. Mientras que para el producto vectorial la notación va a ser U crucecita B. Y el resultado de eso va a ser un vector. Entonces, como es algo que vamos a definir, qué vector sería el resultado del producto vectorial, lo vamos a definir de la manera inicial en la que definíamos a los vectores, definiendo módulo, dirección y sentido. Después lo vamos a hacer de otra manera, más práctica, pero en principio esa va a ser la forma de la definición del producto vectorial. Entonces, como ustedes ven acá en la definición, ¿qué es lo que vamos a decir? Primero vamos a fijar la terna IJK clásica de los versores fundamentales. Vamos a tomar dos vectores en el espacio. Esto tiene sentido en el espacio. Eso sí es importante destacar. Para poder hacer el producto vectorial entre vectores tienen que estar esos vectores en el espacio, no pueden estar en el plano. O sea que tienen que ser vectores de tres componentes. El producto vectorial, que se lo simboliza con esta notación, es otro vector. ¿Quién es ese otro vector? Si alguno de los dos vectores o los dos vectores llegaran a ser el vector nulo, se define al producto vectorial como el vector nulo. O sea, con que uno de los dos sea el vector nulo, se define el producto vectorial como el vector nulo. Si ninguno de los dos es el vector nulo, vamos a definir módulo, dirección y sentido. El módulo del producto vectorial se lo va a definir como el módulo del primero, por el módulo del segundo, por el seno del ángulo formado por los dos vectores. Acá apareció el seno en escena. ¿Cuál es la dirección del vector U, del vector resultado U vectorial B? Esa dirección es perpendicular a la dirección de U y de B. Es decir, que es perpendicular al plano determinado por U y B. Eso va a suceder siempre que los vectores que se consideren no sean vectores paralelos. Después lo vamos a ver un poquito mejor eso. Pero entonces hasta ahora lo que veníamos diciendo es que si U y B son vectores no nulos, al vector U vectorial B, vector U vectorial B, lo vamos a definir dando módulo, módulo, dirección y sentido. Entonces, ¿cómo es el módulo? El módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo. La dirección perpendicular al plano determinado por U y B. ¿Cuál va a ser el sentido? El sentido va a ser el sentido de la regla de la mano derecha, de tal manera que la terna U, V y U vectorial B tengan la misma orientación que I, J y K.
Parece medio chino al principio, no lo voy a negar. Después, Esto me acuerdo, o sea, lo vimos, va, nos lo había explicado también como con un, eh, graficándolo, digamos, cuando había una multiplicación, creo que vos trazabas una perpendicular en el extremo de uno bueno, hasta que corte con el otro vector. no, eso Y, era proyección. ah, Esto era, entonces no, no, era no, otra cosa. era otra cosa. No. Bueno, una de las cosas que me voy a dar cuenta, que después lo digo por ahí porque aparece como propiedad, es que el producto vectorial no es conmutativo. O sea, no va a dar lo mismo hacer U vectorial B que B vectorial U. Y eso voy a tratar de explicarlo otra vez con este dibujito, a ver si me puedo llegar a entender. Miren, si yo quiero hacer, acá, como tenía antes, rojo vectorial azul. Piensen así, no lo pensemos como U vectorial B, vamos a ponerlo así, rojo vectorial azul. Si yo tengo que hacer rojo vectorial azul, siempre voy a apoyar el canto de mi mano sobre el primer vector, de tal manera que cuando mi mano se cierre, estos deditos que se cierran se encuentren con el segundo. Hacia donde apunte mi dedo gordo va a ser el sentido del vector resultado. Entonces, los dos vectores son planos, están en un plano. Entonces hago rojo, pongo el canto de mi mano derecha arriba del rojo, rojo vectorial azul y me doy cuenta que es un vector perpendicular al plano donde están esos dos vectores y que apunta para allá. Bien, rojo vectorial azul apunta para allá. ¿Qué pasa si quiero hacer azul vectorial rojo? Al revés. Digo, bueno, entonces ahora el canto de la mano lo tengo que poner arriba del azul. Bueno, pero cuando yo cierro mis dedos, no se encuentran estos dedos con el vector rojo. No estaría pasando eso. Entonces lo que hay que hacer es poner, en vez del canto de la mano así, ponerlo por detrás. Así. No sé si se ve, porque hice el dibujito de los dos lados, ¿no? Entonces lo voy a poner ahí. Tenía esto, yo si lo ponía así, no me encuentro con el rojo. Entonces, ¿qué hago? Tengo que ir como del otro lado para hacer... Qué lástima. Después va a ser gracioso porque bueno, azul vectorial rojo, azul vectorial rojo y va a apuntar exactamente para el otro lado, perpendicular al plano donde están los dos vectorcitos, pero apunta para el otro lado. Después cuando estemos presencial lo vamos a hacer mejor, ¿eh? Esperen el jueves que viene que lo vamos a ver un poquito mejor. Pero bueno, rojo vectorial azul no da lo mismo que azul vectorial rojo. Apuntan para lados diferentes. O sea que el producto vectorial, conmutativo, no va a ser. Vamos con una primera propiedad y después nos vamos a meter a calcular realmente el producto vectorial, a ver cómo se hace cuando yo conozco las componentes del vector. Miremos acá. Eh, si U y B pertenecen a los vectores en el espacio y son no nulos, una de las cosas que se va a poder decir es esto. Si el producto vectorial entre ellos es el vector nulo, eso equivale a decir que los dos vectores son paralelos. Y no se mezclen con algo parecido que se dijo con el producto escalar. Discúlpenme que voy para arriba, pero necesito que lo tengan en cuenta. Antes nosotros lo que habíamos demostrado, antes digo la semana pasada, fue esto, que si los vectores eran no nulos,
y el producto escalar entre ellos daba cero, eso era equivalente a decir que los vectores eran perpendiculares. Por eso es con el producto escalar. Ahora yo lo que estoy haciendo es trabajar con el producto vectorial. Si el producto vectorial entre ellos es el vector nulo, no digo cero, porque es el vector nulo, es equivalente a decir que ahora los vectores son paralelos. Entonces, cuando ustedes vayan a estudiar, seguramente se harán algún resumen en alguna hoja y van a decir eso. Si U y B son no nulos, que el producto escalar entre ellos me dé cero, eso es equivalente a que los vectores son perpendiculares y que el producto vectorial entre ellos me dé el vector nulo, equivale a decir que estos vectores son paralelos. Y ojo de tener el cuidado de qué escribo. Acá como es producto escalar, el producto escalar es un número, entonces ahí dice cero. Y el producto vectorial entre vectores es vector. Acá dice vector nulo. ¿Mm? Bueno, ¿cómo se muestra? Creo que no es difícil. Está escrita la demostración y trataremos de seguirla un poco entre todos. Fíjense que el producto vectorial, esto es un sí, solo sí, se puede ir y volver por el mismo camino. Que el producto vectorial sea el vector nulo significa que cuando yo le calcule el módulo a ese producto vectorial, es el módulo del vector nulo y el módulo del vector nulo es cero. Entonces puedo decir eso. El módulo del producto vectorial es cero. Como es módulo, el módulo sí es un número y está bien que lo iguale a cero. Pero ¿cómo es que se calcula el módulo del producto vectorial? Y está escrito acá. El módulo del producto vectorial es el módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo que forman entre los dos. Entonces ponemos eso. Módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo. Pero el dato que tengo es que los dos vectores que estamos usando son no nulos. Y si son no nulos, yo sé que el módulo de este vector no es cero y el módulo de este vector tampoco. Sin embargo, el resultado del producto de esas tres cosas es cero, porque estoy diciendo que el producto vectorial me da el vector nulo. Entonces, de este producto de tres cosas, para que el producto sea cero, y ya sé que dos no son cero, es que el tercer número sea quien vale cero. Entonces, esto es sí, solo si el seno del ángulo entre los dos vectores es cero. Y me tengo que acordar que cuando hablábamos de ángulos entre vectores, los ángulos entre vectores son ángulos que van desde 0 hasta 180. Ese es el rango de variación de ángulos entre vectores. Y si el seno de un ángulo que está en ese rango de variación es cero, es porque lo que va a tener que pasar necesariamente es que el ángulo entre los vectores o es de 0 grados o de 180 grados. Este cerito de acá debería haber salido acá arriba. Ahora lo voy a tener que modificar en el apunte. 0 grados o 180 grados. Y que dos vectores entre sí formen un ángulo de 0 grados o de 180 grados es totalmente equivalente a decir que los vectores son paralelos. Así que desde la práctica también esta propiedad, casi teorema, lo van a usar un montón. Producto vectorial entre dos vectores no nulos me da el vector nulo, es porque los dos vectores son paralelos. Bien. Esta actividad, miren, por ejemplo, actividad dice, es fácil comprobar que I vectorial I es el vector nulo, J vectorial J es el vector nulo y K vectorial K es el vector nulo. A ver, hagamos uno solo para que se den cuenta. ¿Qué pasa si yo quiero hacer el versor I vectorial el mismo? Y eso es un vector. Tendría que calcular el módulo, la dirección y el sentido. Pero si me está diciendo que me va a dar el vector nulo, es porque el módulo de esto, ¿cuánto me va a tener que dar?
De nuevo, para el que está ahí medio perdido, escúcheme un cachito. Yo quiero mostrar que el producto vectorial del versor y con sí mismo es el vector nulo. Entonces digo, bueno, para mostrar eso tendría que mostrar que el módulo de este vector es ¿cuánto? Cero. Cero. Uno. Sí, 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 sí. Eso, Gina. Entonces, bueno, eso es lo que voy a tratar de hacer. Voy a calcular el módulo de ese producto vectorial. Por definición, que está por allá arriba, el módulo del producto vectorial era el módulo del primero por el módulo del segundo, que es el mismo, por el seno del ángulo que forma I con I. ¿Y qué ángulo forma I con I? El vector y dividido su No, 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 módulo, no, no, ¿no? no, para. ¿Qué ángulo forma el vector I Ah, con sí mismo? Con sí mismo, Cero. 0 grados. O sea que esto es el seno de 0 grados. El módulo de I es 1 porque es uno de los versores fundamentales. Acá también pongo 1. Pero ¿cuánto me da el seno de 0 grados? Cero. Ujú. Esto es. multiplicado todo por cero, cero. Entonces es como que me queda 1 por 1 por 0, 0. Estoy viendo que el módulo del producto vectorial del versor I con sí mismo es 0. Obviamente el único vector que tiene módulo 0 es el vector nulo. Entonces la conclusión a la que encuentro, o a la que llego, es esto. Es el vector nulo. De la misma manera, J vectorial J me va a dar el vector nulo, K vectorial K me va a dar el vector nulo. Ahora, ¿qué pasa con esto que está acá? Ya no es que me da el vector nulo. Voy a hacer un dibujito. Uy, no me deja cambiar el color. Acá. Eh, acá, rojo, el I, después J y K luego para arriba. Así. Si yo hago I vectorial J, o sea, hago rojo vectorial azul, me va a dar K, porque es la presentación clásica, ¿no? Rojo vectorial azul me da K. Pero ¿qué me daría si hago azul vectorial rojo en este dibujo? ¿Qué dijimos que pasaba con el producto vectorial? ¿Daba lo mismo hacerlo en un orden o en el otro? ¿Qué me dicen? ¿Cómo era la pregunta? ¿Daba lo mismo hacer el producto vectorial en un orden? Ah, no, no. No era lo mismo U por B que B por U. Sí, tal cual. Bueno, entonces en este caso, y justamente lo que veíamos, intentábamos ver en esto que intenté hacer, lamentablemente, perdón, pero cuando hacía rojo vectorial azul, iba para un lado, mientras que cuando hacía azul vectorial rojo, iba exactamente para el lado contrario. Bueno, en este caso lo que va a pasar es que si yo hago I vectorial J, o sea, rojo vectorial azul, el resultado va a ser K. Y cuando haga al revés, J vectorial I, J vectorial I, el resultado es el opuesto de K. Va a ir para el otro lado. De la misma manera ahora acá, por ejemplo, situación azul vectorial verde. Azul vectorial verde me va a dar I. O sea, J vectorial K me da I.
J vectorial K me da I. Azul vectorial verde me da rojo. Pero si ahora hago al revés, verde vectorial J, lo que me va a dar es menos I. O sea, K vectorial J me da el opuesto de I. Y el otro que queda es este. Si hago verde vectorial rojo, tengo azul. O sea, K vectorial I es J, pero si lo hago al revés, me queda exactamente el opuesto. Bueno, esas conclusiones las vamos a tener que tener presente para una cuenta que vamos a ver más adelante. Ya, en realidad. Porque lo que vamos a querer hacer es calcular el producto vectorial en componentes. Trabajar con vectores en componentes. Ver algo que se pueda hacer algebraicamente que me haga que esto sea más sencillo de mirar. Pero bueno, esto era algo por lo que teníamos que pasar sí o sí. Propiedades del producto vectorial. La que vimos recién, el producto vectorial no es conmutativo, pero sin embargo lo que se puede decir es que si hago U vectorial B, el resultado es el opuesto de B vectorial U. Me dan opuestos. Pero sí pasan este tipo de propiedades que también servían antes, ¿no? El producto vectorial se distribuye en una suma. U vectorial B más U vectorial W. Y si el producto vectorial tiene la multiplicación de una constante, la constante puede pasar a multiplicar a uno de los dos vectores. O multiplica al U y entonces alfa por U vectorial B es lo mismo alfa U vectorial B. O el alfa pasa a multiplicar al otro vector y entonces es lo mismo que U vectorial alfa B. No es que multiplica los dos vectores, multiplica uno solo. ¿Mm? Bueno, vamos a esta parte. Esto parece súper variable, pero después créanme que vamos a encontrar una manera de hacerlo mucho más fácil. La idea es hacer el producto vectorial por componentes. Yo tengo ahora un vector U del cual conozco sus componentes, U1, U2, U3. Conozco el otro vector B del cual conozco sus componentes. Entonces, ¿cómo es esto? Si yo tengo que hacer el producto vectorial entre esos dos vectores y de U conozco sus componentes, yo sé que el vector U lo puedo escribir así. U1 por el versor I más U2 por el versor J más U3 por el versor K. Y por otro lado sé que si de B tengo sus componentes, al vector B lo voy a poder escribir como V1 por el versor I más V2 por el versor J más V3 por el versor K. Eso es lo que se pone en este paso. En el lugar de U, lo que ponemos es esa versión de U. Y en el lugar de B, lo que ponemos es esa versión de B. Una vez que escribo eso, digo, recién, apareció esta propiedad que decía que el producto vectorial se podía distribuir en una suma. Bueno, hagamos eso todo con todo. ¿Qué hacemos? Hacemos este vector vectorial con cada uno de los vectores de acá involucrados con una suma, ¿no? Entonces aparece U1i vectorial V1i acá. Después dice más. Ahora voy a hacer U1i, recién hice este, ¿no? Ahora voy a hacer este con este. U1i vectorial B2J. Acá está. Y después más, este con el último. U1i vectorial B3K.
Bueno, ahora lo tengo que seguir haciendo con los otros. Ahora a este lo voy a distribuir con cada uno de los términos que están acá. Entonces aparece este y aparece este que quedó como desfasado en la cuenta. Y me falta el último. Voy a hacer este vectorial con cada uno de los términos de acá. Entonces aparece este término, no sé por qué hay dos más, este y este. 9 términos en total. ¿Qué se aplica en el paso siguiente? En este paso de acá. Esta propiedad. Porque la pienso así. Cada vez que un vector tenga un escalar que lo está multiplicando, el escalar puede salir a multiplicar adelante. Entonces, si yo tengo esto de manera más general, alfa por el vector u, vectorial, beta por el vector b, esto es lo mismo a que el alfa y el beta como números pasen a multiplicar adelante y que después quede u vectorial b. O sea, como que está agrupando las componentes. Es como que estoy agrupando los que están en el mismo mundo. El alfa y el beta, que son números, los agrupo entre sí en una multiplicación y los otros, que son u y b, que son en el mundo de vectores, los agrupo con el producto vectorial. Eso hago. ¿Se entiende? Pero en el mundo de los vectores no estaría U y B, digo, y por Claro, la bueno, flecha. pará. Sí, sí, ahora vemos eso. Yo lo que te digo es cómo sería Ah, la aplicación de esta propiedad 3 en una forma un poquito más general. Si tengo a cada vector multiplicado por un escalar, ese escalar puede salir a multiplicar adelante, ¿no? Porque acá, cuando el alfa lo multiplica al u, el alfa puede estar acá adelante. O cuando el alfa lo multiplica al b, puede estar adelante. Si querés, esto se puede hacer en dos pasos. Yo podría pensar, para que esto se entienda más. y te termina dando un número entonces. No, 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 no. Mira, este alfa lo pienso como este alfa de acá. Entonces ese alfa, ¿qué me dice acá? Puede estar multiplicando acá adelante. Listo. Esto es alfa por, paréntesis, u vectorial beta b. Y ahora resulta que aparece un numerito, que es beta, que está multiplicado al b. Si el numerito multiplicado al b, también podía salir acá adelante. Entonces esto me va a quedar el alfa por el beta por u vectorial b. Y esto es un producto entre números, o sea que es un número, mientras que esto es un producto Ah, vectorial. claro. Claro, sí, te da un vector. Pensé que te daba un número, me había confundido. No. Entonces después sí, número por vector, vector. Bueno, una vez que entendemos eso es lo que se hace en el paso siguiente. Cada uno de los términos, empiezo con este, me doy cuenta que U1 es un numerito, V1 es un numerito. Pueden pasar a multiplicar adelante y dejar en el producto vectorial a los vectores, que en este caso serían el i con el i. En el siguiente paso, este de acá, U1 y U2 salen a multiplicar adelante y quedan en el producto vectorial el i con el j. Y en este, el U1 y el B3 pasan a multiplicar adelante y quedan en el producto vectorial el i con el k. Eso es lo que hay que hacer con cada uno de los términos. Los numeritos, dejarlos adelante multiplicándose entre sí y dejar el producto vectorial entre los versores participantes, ¿no? Y entonces, creería que voy a necesitar borrar. ¿Se acuerdan que teníamos? Voy a poner un poquito más chiquito. Un poquito más chiquito también. Ahí. Tenemos esto.
Perdón que lo escriba ahí, que lo deje chiquitito, pero necesito que se vea todo. Teníamos estas conclusiones, que son las que ahora voy a querer llevar a esta instancia. Cuando tengo I vectorial I vectorial vector nulo, I vectorial J, I vectorial J, K, I vectorial K, vengo acá, esto, I vectorial K menos J. Bueno, así voy transitando cada uno de estos términos, indicando cuál es el resultado. Y entonces aparece este renglón, donde algunos numeritos multiplican al versor I, otros numeritos multiplican al versor J, otros al versor K. ¿Qué es lo que hago? Junto los términos que están involucrando a los mismos versores. Entonces, ahora, ¿qué es lo que podría hacer? Juntar este término que tiene el versor K con este término que tiene el versor K. Porque los que han quedado con vector nulo, no aportan la suma, lo cancelo, lo saco. Entonces acá queda U1B2 por el versor K menos U2B1 por el versor K. Si junto el versor K, aparece esta expresión. K, que lo saco como factor común, y me queda U1B2 menos U2B1. Después aparece esto, a ver. Este con J, este con J. Si yo saco J factor común, aparece este término y me queda U3B1 menos U1B3. ¿Y qué me quedó? Uno más. Los dos que quedaron acá son los que tienen al versor I. Entonces, ¿qué hago? Origino este término en donde saco I factor común y me queda U2B3 menos U3B2. A veces marea un poquito. Conclusión, voy a poner un poquito más grande ahora. Aparece esta fórmula que me indica cómo encontrar a las componentes del producto vectorial entre dos vectores. Cuando de los dos vectores conozco las componentes, fíjense cómo queda el vector resultado de hacer el producto vectorial entre los dos vectores. Y uno cuando ve eso dice, me tengo que acordar de esta fórmula. En principio, les tendría que decir que sí, es la fórmula que uno obtiene. Y bueno, y que quede lo que quede. Es decir, si U es el vector de componentes 1, menos 1, 2, se me ocurre, ¿no? O sea que este sería el U1, este sería el U2 y este sería el U3. Y tengo el vector B de componentes 0, 1, 1. Pongo números fáciles para que sean las cuentas simples. Este sería B1, este sería B2 y este sería B3. Hacer el producto vectorial entre los dos vectores, se supone que sigo la fórmula. ¿Quién queda multiplicando al I? I. U2, B3. U2 por B3 menos, dice. U3 por B2. U3 por B2. Después dice más, paréntesis.
lo que multiplica a J. U3 por B1. U3 por B1 menos U1 por B3. U1 por B3. Y después dice más lo que multiplica acá. U1 por B2. U1 por B2 menos U2 por B1. Entonces pasaría al siguiente paso diciendo el producto vectorial me terminó quedando. A ver, hago la cuenta. Menos 1, menos 2, menos 3i. Acá 0, menos 1, menos j. Y acá me queda 1 por 1, 1, menos 0, 1 por k. O sea, conclusión, las componentes del producto vectorial son estas. Menos 3, menos 1, 1. Digo, bueno, si yo tuviera la fórmula acá en un machetito, identifico bien quiénes son las componentes de cada vector, pongo los numeritos en la fórmula y encontré el producto vectorial. Pero hacerlo así demandaría un cuidado muy especial de no confundirme quiénes son los subíndices y quién es U y quién es B. Puede ser un problema. Esperen que les saco una foto así lo hacemos ahora en el GeoGebra, para también darles una idea de cómo se hace eso, ¿no? Interesante. Lo voy a perder ahora cuando lo borre. Yo puedo venir acá al GeoGebra y cargar los vectores. Yo le había sacado una foto. A ver. Se llamaba U igual el vector de componentes 1 menos 1, 2. 1 menos 1, 2. ¿Qué hice? Ah, no le puse punto, es coma. Coma. Ahí va. Ese es U. Después el vector B era 0, 1, 1. 0, 1, 1. Los vamos a poner de colores diferentes porque si no, que los dos sean negros, vamos a ponerlo lila. Ahí tengo los dos vectores. ¿Mm? Ahí están. Saco este plano. Ahí están los dos vectores. Y ahora lo que le voy a pedir es que haga el producto vectorial. Entonces, ¿qué hacemos acá? Apenas empiezo a escribir la expresión producto, aparecen posibilidades de elección. ¿Qué voy a elegir acá? Producto vectorial. Mira, acá también podríamos haber hecho el producto escalar, pero ahora me interesa el producto vectorial. Entre U y B. El vectorcito nos quedó menos 3, menos 1, 1. Hicimos bien la cuenta. Pero fíjense lo que quiero mostrarles. Yo lo que voy a tratar de hacer es, este W lo voy a poner con otro color para que se resalte. Lo voy a poner en rojo, el resultado. Fíjense que ese vector rojo es perpendicular a los dos vectores, al violeta y al negro. Yo podría, a ver, eh, punto, a ver si lo puedo poner sobre el vector o no me va a dejar. No, creo que no. No, no, no. Voy a posicionar el punto que lo voy a llamar A. Para los puntos, acuérdense que había que poner letras en imprenta pero mayúsculas. Voy a poner como punto tal cual el puntito extremo de este vector, el 1, menos 1, 2.
porque ahora ya van a ver qué voy a querer hacer, lo pongo ahí en el puntito extremo. Voy a llamar B al puntito extremo del otro vector, el 0, 1, 1. 0, 1, 1. Y voy a necesitar el origen, ahora ya van a saber por qué, O igual al 0, 0, 0. Y le voy a pedir a GeoGebra que me haga el dibujo del plano que contiene a los dos vectores, al violeta y al negro, que son los dos iniciales. Pero como no tengo para que me haga el plano que contiene a los dos vectores, voy a darle la posibilidad a GeoGebra que me los calcule como plano que pasa por tres puntos. Entonces le voy a indicar quiénes son los tres puntos, el B, el A y el C. Ahí dibuja el plano, pero yo quiero que vean esto. Ese vector resultado rojo de ese plano construido es perpendicular. ¿Mm? Es perpendicular, que es una de las cosas que dice la definición, que el producto vectorial es un vector perpendicular al plano que contiene a los dos vectores. A los dos vectores. ¿Mm? Fíjense que si yo ahora quisiera pedirle a GeoGebra que me haga el producto vectorial al revés, de B con U, producto vectorial. Antes hicimos de U con B. Ahora quiero hacer el producto vectorial de B con U. Va a apuntar para el lado opuesto al vector rojo. ¿Mm? Son opuestos. Cumplen la condición de ser perpendicular al plano de los otros dos, pero son opuestos. Y acá ustedes ven las componentes exactamente las opuestas. ¿Mm? Bueno, quería que vieran esa visualización. Bueno, pero ahora, cuestión. ¿No habrá una manera un poco más fácil de hacer el producto vectorial entre dos vectores? Sí. ¿Que involucras cuentas? Sí, pero creo que es una manera muy sencilla de poder buscarle la vuelta a que pueda hacer la cuenta de las componentes del producto vectorial de una manera más fácil. Es una cuestión esquemática. Hay algo que me va a facilitar la forma de encontrar las componentes del producto vectorial. ¿Qué es hacer esto? Miren. Existe una forma práctica de resolución del producto vectorial que lo que hace es facilitarme la forma de obtener las componentes. Y es la siguiente, miren, es como hacer un cálculo de un determinante que se dice determinante simbólico, porque determinante lo vamos a hacer dentro de algunos meses, la presentación de qué significa calcular un determinante. Pero ¿en qué consiste esto? Tómenlo como una técnica para recordar cómo obtener las componentes del producto vectorial. Van a trazar esto que para nosotros es determinante, como si fuesen unas barras de valor absoluto muy grandes, y vamos a armar una matriz, que también vamos a más adelante saber lo que es una matriz. En una primera fila vamos a nombrar a los versores fundamentales I, J, K. En una segunda fila vamos a poner las componentes del primer vector. Y en la tercera fila vamos a poner las componentes del segundo vector. Entonces, las barras estas grandes, como si fuese de un valor absoluto, pero que nosotros le decimos determinante en esta instancia. Primera fila formada por los versores fundamentales, el I, el J y el K. Segunda fila, las componentes del primer vector. Tercera fila, las componentes del segundo vector. ¿Y qué hacemos? Para encontrar las componentes asociadas al versor I, de este diseño, tachamos la primera columna, tachamos la primera fila y nos queda este determinante más chiquito. ¿Qué es lo que ponemos acá? ¿Cómo sigue? Vuelvo para atrás. Para encontrar ahora
la componente asociada con J, hay una fórmula que dice, tengo que poner menos, y ahora tacho la columna J, porque estoy justamente buscando la componente en J, y tacho la primera fila. Y me queda el determinante más chiquito, donde los coeficientes que quedan son los que no quedaron tapados. El U1, U3, el B1, el B3. Y ahora, para la última componente, naranja. Para encontrar la componente asociada al versor K, ¿qué hacemos? Tachamos otra vez la primera fila y ahora tachamos la columna relacionada con el K. Y nos queda el determinante de lo que se formaría considerando los numeritos que quedaron sin tachar. U1, U2, B1, B2. ¿Y cómo se hace cada una de estas cuentas? Haciendo esto. Fíjense, esta es la fórmula general. El determinante de lo que sería una matriz 2 por 2 es esto por esto menos esto por esto. O sea que acá es esto por esto menos esto por esto. En la parte del medio, esto por esto menos esto por esto, pero con un menos adelante. Y en este es este por este menos este por este. Ahí el orden no importa, ¿no? Porque es Sí, un, sí importa. Sí importa. como es un producto y no un Sí, pero es vector. un producto que hay una resta. Y en la resta sí importa el orden. Ah, no, yo te digo del orden del producto, dentro del producto. No, dentro del producto no. Si yo hago A por D o hago D por A, es lo mismo. Pero sí hay una resta que hace que haya un orden en quién se resta con quién, que eso sí es importante. Vamos a hacerlo para el ejemplo que estábamos desarrollando, para que veamos la técnica que lo tendríamos que haber hecho desde el principio. Esperen que borro todo. A ver si tengo más espacio acá abajo o no. Bueno, más o menos. A ver, habíamos dicho que el vector U era el de componentes 1, menos 1, 2. El vector B, 0, 1, 1. Bueno, ¿cómo lo haríamos en la práctica al cálculo del producto vectorial? Y vamos a hacer esto. U vectorial B, pongo estas líneas así verticales indicando ese determinante simbólico. La primera fila siempre es I, J, K. La segunda fila es la relacionada con las componentes del primer vector, 1, menos 1, 2. Y la última fila las relacionadas con las componentes del segundo vector, 0, 1, 1. ¿Qué dice la fórmula? Para saber, perdón, la fórmula, ¿qué es lo que dice? Lo que acompaña al I es el determinante de la matriz que queda donde elimino la primera, esperen que pongo color, elimino la primera fila, siempre se elimina la primera fila y elimino la primera columna. Entonces el determinante que queda por calcular es este. Después dice que hay una fórmula, en la fórmula acá tengo que poner un menos y el determinante de la matriz que quede de poner el J. Bueno, si yo lo que hago es tachar J, acá lo que va a quedar es 1, 2, 0, 1, los numeritos que quedaron sin cubrir. Y después dice la fórmula más el determinante de una matriz que quede acompañando el versor K, en donde ahora no es J a quien tengo que tachar, sino que tengo que tachar a la columna de K. Y acá que queda 1, menos 1, 0, 1. Y es un determinante, o sea que la cuentita es este por este
menos este por este. Menos uno por uno, menos uno por 2. Menos 3. Menos de fórmula. No me lo tengo que olvidar. Uno por uno, menos 0 por 2. 1. Más uno por uno, menos 0 por menos uno. 1 por k. O sea, el vector que por componentes tiene al menos 3, al menos uno, me quedó feo eso, menos 3, menos uno, 1. Y obviamente ese es un diseño mucho más fácil de seguir al momento de hacer el producto vectorial entre dos vectores. ¿Se entendió la fórmula? Les, Sí, les aseguro que a medida que vayan haciendo ejercicios, se la van a aprender lo más bien, ¿eh? Eso sucede siempre. Al principio choca, después ya es una regla que la van a aplicar como si nada, de verdad. Y esto es mucho más fácil que lo anterior. Obvio. Por mucho. Obviamente que yo esta parte la tengo que dar porque es la que le da la formalidad de dónde aparece la fórmula. Pero después vino alguien, gracias a Dios, que me dijo, no, mirá, si vos haces este artilugio, sale mucho más fácil. Es lo que vamos a hacer siempre. Así que no se preocupen por eso. Hay, hay algo que se hace con el producto vectorial que tiene que ver con esto, que es la interpretación geométrica del módulo del producto vectorial. Interpretación geométrica del módulo del producto vectorial. Miren, esto puede ser un teorema, una propiedad. Bueno, el módulo del producto vectorial de dos vectores no nulos ni paralelos es igual al área del paralelogramo determinado por ambos vectores. El módulo del producto vectorial de dos vectores no nulos ni paralelos es igual al área del paralelogramo determinado por esos dos vectores. Entonces, los vectores son no nulos, o sea que tienen dirección, sentido. No son paralelos, o sea que forman un ángulo que no es ni de 0 ni de 180 grados. Entonces, esos dos vectores pueden ser mirados como los lados consecutivos de un paralelogramo, que es el dibujito que se está haciendo acá. ¿Cómo se calcula el área de un paralelogramo? El área de un rectángulo, si hubiese sido un rectángulo, algo más específico todavía, si hubiese sido un rectángulo, esto lo llamo A, esto lo llamo B. ¿Cómo se calculaba el área de este rectángulo? ¿No? ¿No se acuerdan? Base por altura. Exactamente. Base por altura. Bueno, ahora no tengo un rectángulo, tengo un paralelogramo. En un paralelogramo, así, si esto es A y esto es B, no es el producto de A por B. Tengo que saber cuál es la altura de ese paralelogramo y entonces el área es base por altura. Y la altura no es B ahí. Y eso es lo que se hace acá. Suponemos ahora que tenemos estos dos vectores, U y B. El área de todo este paralelogramo es el valor de la base por el valor de la altura. Esta base, estoy pensando que es el lado de un paralelogramo y cuando hablo de la longitud de la base, estoy hablando de este vector, de su módulo. Entonces, la base tiene módulo del vector de U. Por altura. Bueno, pero esa altura, ¿cómo la encuentro? Bueno, si este es
el ángulo que forma estos dos vectores, hay algo que yo conozco. Este, este valor de la altura se puede relacionar como lo que sería el cateto opuesto a este ángulo en el momento de trabajar con trigonometría. Acá tengo un triángulo rectángulo y entonces el seno de este ángulo, lo llamo alfa, el seno de alfa, ¿cómo se calcularía? ¿Se acuerdan? Opuesto sobre hipotenusa sería. Sí. Eso. Entonces en este caso sería el opuesto h sobre... ¿Y quién sería la hipotenusa acá? El vector B, Sí, pero vector no. el módulo. Ahí va. Eso, Juan. El módulo de B. Entonces, de acá saco que la altura es el módulo de B por el seno del ángulo alfa. Y eso es lo que yo voy a poner en este lugar. Entonces, ¿qué me queda? Módulo de U, que era lo que ya estaba puesto antes, por H, donde H ahora lo reemplazo por todo esto. Ese alfa que yo puse ahí es el alfa que ustedes ven reflejado acá, que es el ángulo entre U y B. Y entonces digo, a ver, pero entonces la cuenta que quedó es módulo de U por módulo de B por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Esta es la cuenta que yo había definido para calcular el módulo del producto vectorial entre los dos vectores. Así que, a partir de esto, queda demostrado que justamente el módulo del producto vectorial entre dos vectores coincide con el área del paralelogramo que esos dos vectores forman. ¿Estamos? Y esto es terminar, vamos a ver si podemos, aunque sea, hacer un comentario. Aparece ahora una, cada vez tengo menos participantes. Yo voy viendo el número cómo baja. Eh, Aparece una definición de una operación entre vectores, pero ahora hay tres vectores involucrados. Vamos a definir producto mixto. ¿A qué se llama producto mixto? Bueno, definición. Dado dos vectores, dado los vectores U, V y W en el espacio, el producto escalar entre U y el resultado del producto vectorial entre B y W se lo llama producto mixto entre U, V y W. De nuevo, dado los vectores U, V y W, hay tres vectores involucrados, el producto escalar entre U y el resultado de B vectorial W se lo llama producto mixto entre U, V y W. Obviamente la expresión producto mixto hace referencia a que está mezclando la utilización de los dos productos que ya vimos, el producto escalar con el producto vectorial. Por eso es producto mixto, que es una mezcla entre los dos. Entonces acá se usa esta pregunta que me parece que está buena que la hagamos. ¿Es necesaria, dice, la utilización de los paréntesis en la presentación de la definición? Es decir, si yo hubiese escrito esto, uy, U escalar V vectorial W, ¿podría ser confuso? Porque cuando uno pone los paréntesis es porque le está indicando al lector, mira, tené cuidado, primero hace esto y después hace lo que sigue. Yo no ponía los paréntesis. ¿Estaba mal?
Sí, porque darías a entender que primero es el vector U por el vector B y luego recién lo otro, ¿no? Bueno, eso que vos decís, Juan, es correcto, porque si yo no pongo paréntesis, digo, bueno, leo de izquierda a derecha y voy haciendo las operaciones como empiezan de izquierda a derecha. Pero ahora mira esto. Si yo hago primero el producto escalar entre los dos vectores, ¿esto qué me devuelve? ¿Algo de qué característica? ¿Número o vector? El producto, Vector en teoría, ¿no? no. No, perdón. El producto escalar entre dos vectores me devuelve un número. Y un número vectorial, un vector, no tiene sentido. Entonces yo podría no haber puesto los paréntesis que uno se daba cuenta que sí o sí primero tenía que hacer el producto vectorial para que me dé un vector y sí tenga sentido luego hacer vector, escalar vector. ¿Se entiende lo que digo? Podría no haber puesto ningún paréntesis que hay cantada un orden en el proceso de las cuentas. Porque a pesar de que lo podría haber pensado diferente, digo, producto escalar primero, me doy cuenta que el número vectorial un vector no tiene sentido. Así que no es necesaria la utilización de los paréntesis. Si quisiera, puedo no ponerlos. Y hay otra pregunta. La pregunta es, ¿el producto mixto entre U, V y W, qué es? ¿Un número o un vector? Un Un número. número. ¿Vos qué decís, Agustín? Creo que es un número. ¿Y vos, Juan? ¿Qué decís? Yo no hablé por la duda. Me pareció que eras vos, Juan. Un número, un número. Santiago era. Un número. Es un número. Es un número. Porque en este orden, en el único orden, digamos que todo esto tiene sentido, es primero hago esto, y esto es un vector, y el producto escalar entre dos vectores me devuelve un número. Así es. Y la forma de... esto es lindo, miren. ¿Qué pasa si yo tengo que... Lo de la interpretación geométrica lo dejamos para el jueves que viene y después ya empezamos con recta en el plano en la clase allá presencial. ¿Cómo se hace la cuenta del producto mixto entre tres vectores? Se hace a partir de este diseño, otra vez. Puedo, ahora fíjense, es U escalar V vectorial W. Se arma esta matriz donde la primera fila está conformada por los elementos del primer vector, la segunda fila, los elementos o las componentes del segundo vector, y la tercera fila, las componentes del tercero. Y se sigue la idea desarrollada del producto vectorial que estuvimos viendo recién. ¿Se acuerdan? Antes aparecía acá el I, el J y el K. Y entonces, ¿qué ponía? El I acá, el J acá, el K acá. Y ponía los determinantes de los vectorcitos que iban apareciendo por ir tachando las diferentes columnas. Bueno, lo mismo. Para ver quién acompaña en este producto me queda 1 por el determinante de la matriz que queda de haber tachado la primera columna y la primera fila. Fíjense, B2, B3, W2, W3. Después la fórmula, menos, que tenía que poner. Voy a tachar esto porque si no. Después tenía que poner em, menos la fórmula, ponía U2 porque tachaba la columna 2 y la fila 1. ¿Y quiénes quedan descubiertos? B1, B3, B1, B3, W1, W3. Acá falta W3. Y después en el tercer lugar, acá antes estaba el K. Bueno, ahora está U3. Bueno, ponemos U3 y es como pensar que
Ahora, no es esa la columna que tengo que borrar. Tacho esta, tacho la primera fila y quedan B1, B2, B1, B2, W1, W2. Acá me voy a dar cuenta que lo que me queda es todo un gran número, porque esto es número, resultado del determinante que vimos recién, por esto que es otro número. O sea, esto es todo un gran número. Esto es otro gran número, esto es otro número y estoy sumando, restando números. O sea que esto es un número final. El producto mixto se resuelve a partir de esta aplicación de la fórmula anterior. No los voy a complicar más hoy, pero encima para hacer esto hay una forma que es mucho más fácil. Creería que lo van a ver en la práctica, así que se los dejo a Irene para que en práctica les enseñe esa forma que creo les va a gustar aún más, aparte de esta. Bueno, muy bien por hoy.